Pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ocio News Plus. En el último vídeo os estuve hablando de la radio, el pasado, el presente y el posible o los posibles futuros. Como os dije, se hablarán de otros temas en este canal y trataremos de cómo emitir radio, cómo emitir online y muchísimas cosas, pero hay que entender siempre de dónde venimos y tener puesta más o menos la mirada hacia dónde vamos. En el día de hoy, en este vídeo, hablaré de la televisión. Haremos más o menos el mismo análisis que hicimos la semana pasada con la radio, es decir, el pasado, el presente y el futuro de la televisión. Hablaremos siempre desde un punto de vista más bien de España, porque es el tema que más controlamos aquí en el canal, ¿no? Entonces, la televisión. Empezamos, como siempre, por el pasado. En los años 60 llegó el primer canal de televisión en España, televisión analógica, como siempre. Después llegó el UHF, que posteriormente se pasó a llamar el segundo canal y que actualmente conocemos como la 2. Ambos televisiones autonómicas, autonómicas no, televisiones nacionales del gobierno, televisiones públicas nacionales. Durante los años 80 aparecieron algunas televisiones autonómicas, la mayoría de ellas, también algunas pequeñas televisiones municipales, pero la mayoría eran autonómicas también públicas. Y es a partir del año 90, exactamente a finales de diciembre del año 89, concretamente, que aunque se considera ya los 90, cuando empezó a emitir la primera cadena de televisión privada en España, al menos la primera cadena oficial, nacional, de televisión en España. No sé si había habido alguna pequeña televisión autonómica o algo así, que fuera, o municipal que fuera privada, no sé eso, pero oficialmente fue eso. Se considera los 90, aunque realmente fue como, si no me equivoco mal, como el día 27-28 de diciembre de que empezó las emisiones. La primera cadena en emitir en España fue Antena 3, que venía de una emisora y que en aquel entonces tenía el mismo logo que la emisora. Posteriormente se modernizó y tal, y Antena 3 Radio a día de hoy no existe, hace muchos años que no existe. Poco después, unos meses después, creo que no llega ni al año, empezaron las emisiones de Telecinco, que venía de la matriz italiana en este caso. Eso eran los 90 y emitían en televisión analógica. Ahí durante los 90 aparecieron prácticamente muchas televisiones autonómicas. Prácticamente no todas las autonomías tenían su televisión autonómica en su día, pero prácticamente todas. También aparecieron algunas televisiones municipales, incluso algunas televisiones privadas autonómicas o provinciales o de ciudades que había. Llegamos a los 2000, aunque pasa casi lo mismo que con las televisiones privadas, es decir, se considera que en los 2000, en el año 2000, llegó la TDT a España, la televisión digital terrestre, pero en realidad no fue así. Fue en noviembre de 1999, finales de noviembre, prácticamente diciembre. Esta diferencia básicamente es por el periodo de emisión en pruebas. Uh, la televisión digital terrestre, cuando llega a España, no es nada parecido a lo que nosotros vemos hoy en día. De hecho, era de pago, 100%, y llega a través de la plataforma Quiero Televisión. Quiero Televisión es una plataforma que se puede decir que murió de éxito. No, no murió de éxito, en realidad, no. Se puede decir, mejor dicho, que murió porque estaba demasiado avanzado su tiempo. Eso sí, porque no llegó a tener éxito, porque llegó a estar demasiado avanzado su tiempo. Era televisión digital y, bueno,
en ese caso, pues la televisión digital sí que tenía cuando te abonabas a Quiero, que por aquel entonces solo teníamos, digamos, vía digital y canal satélite digital que venían por satélite, pero Quiero venía por televisión terrestre, te venía con el descodificador, un mando y un teclado. Y es que estaba tan adelantado a su tiempo que, por ejemplo, cosas curiosas que se podían hacer o ver con Quiero era que mientras estabas viendo quién quiere ser millonario, podías jugar con tu mando a distancia y responder preguntas. Sabes que respondían mejores preguntas, pues participaban en unos sorteos que después se llevaban unos premios. Por lo tanto, imaginaros, pues una cosa que hoy en día ni siquiera se hace en la televisión. O sea, están muy avanzados en su tiempo. Tenían mucha interactividad. Luego tenían un canal que se llamaba, si no me equivoco, eMusic, que el cual tú a través del mando podías acceder a un listado de canciones que ellos tenían y podías tú elegir qué canción querías que sonase. Esta canción pasaba a una playlist y sonaba en la siguiente después de, pues bueno, en el orden que le tocase, ¿no? La desventaja de eso, por aquellos años, estamos hablando del principio del 2000, estamos hablando año 2000-2001, el Internet no era ni mucho menos lo que hoy en día es Internet. Ni había Internet de alta velocidad y era bastante caro. El descodificador, al recibir la señal por la antena, pero necesitaba, para poder hacer todas estas interactividades, de una conexión para interactuar con la señal. Por lo que, por ejemplo, pedir canciones se pedían a través de una llamada que hacía el descodificador y costaba 1 euro y pico por canción, si no me equivoco mal. Había otras cosas más baratas y tal. El inconveniente de otro de los inconvenientes que tenía quiero es que a través del satélite nos tenían acostumbrados o podíamos ver como 50 canales, por poner un ejemplo, y quiero estaba muy limitado sobre todo a pues a una veintena de canales si es que llegaba, y muchos de estos canales tenían horario de emisión mucho más restringido que que los mismos canales en el satélite. Por poner un ejemplo, el canal Nickelodeon en el satélite eran 24 horas, en Quiero solo era, no me acuerdo si era de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y a las 6 o 7 de la tarde empezaba el canal Paramount Comedy en otro dial, pero en ese horario, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Pasaba porque había un número de licencias, un número de frecuencias asignados a Quiero y tenía una limitación técnica muy grande. Tanto era así que, por ejemplo, en aquel entonces que uno cuando quería ver un partido de fútbol tenía que pagar ese partido de fútbol en concreto, se pasaba por taquilla. Y para poder activar, y cuando las fines de semana que coincidían pues a lo mejor 6 o 7 partidos a la vez, Quiero se veía obligado a tener que cerrar la señal de canales que tenías contratados para poder ofrecer la señal a través de la taquilla. Gracias, Carmen Galvez. Todas esas limitaciones y también que, como hemos dicho, estaba bastante avanzado a su tiempo en aquel entonces hizo que Quiero Televisión a mediados de 2000, en junio de 2002, cerrase. Al cerrar y al poco tiempo empezó la TDT, lo que se podría decir lo más parecido a lo que es a día de hoy que conocemos nosotros. Es decir, todas estas frecuencias que usaba Quiero se repartieron pues entre el grupo A3 Media, Mediaset, Veo Televisión y Net, que más o menos son los grupos que actualmente pues tenemos disponibles. De hecho, ha habido algunas reconfiguraciones, han cambiado de dial y tal, pero más o menos es la TT similar ahora. Han pasado un montón de canales, ¿no? Vamos a entender cómo funciona
la tecnología de la televisión. Y es similar, tanto en TDT como en televisión analógica, es similar a lo que os contaba la semana pasada de la radio, que tú pones el emisor de la señal, en este caso no sé qué valdría, ¿vale? La semana pasada os di datos de la datos de lo que costaría montar una radio FM. Esta semana no os puedo dar datos de lo que costaría montar una televisión TDT porque no, primero de todo porque no los he buscado, básicamente. Pero bueno, tú ponías el emisor de la señal y te pueden recibir pues la gente que recibe la señal, ¿no? O sea, la gente donde está, donde tú emites. Fuera de esa zona, pues no. En la actualidad, en la televisión ha cambiado un poco. Tenemos, por un lado, la TDT, por otro, la televisión por satélite y por otro, la televisión por cable o por internet, porque hay empresas que usan televisión por cable y otras que es televisión por cable por a través de IP y tal. El futuro, sin duda alguna, televisión por IP y también, como estamos viendo, las multiplataformas, las plataformas que estamos viendo donde tú eliges qué es lo que ver. De hecho, por ejemplo, en la actualidad ya hay algunas opciones que podrían sustituir perfectamente la TDT. Y es que en este momento nos encontramos con una cosa. Así como en su día no evolucionó la FM en DAP porque llegó la crisis y venía un poquito más tarde de la TDT, en el caso de la TDT sí que cambiamos, pero porque se nos obligó. Es decir, se nos dijo, si quieres ver la tele, te compras un descodificador o te compras una tele nueva o la vas a dejar de ver. Aquí ya no emitimos. Cerraron y nos fuimos ahí, ¿no? Bien, ahora llega un momento en el que en breve entre comillas, en un par de años, deberíamos pasar de la TDT a la TDT2. Eso supondría volver a sufrir el mismo, lo mismo que se vivió pues en aquellos 2006, 2005. Es decir, creo que fue 2006 cuando empezó la TDT en abierto. Es decir, que nos veríamos en la situación de o compramos un descodificador nuevo o nos cambiamos de tele. ¿Qué sucede? Ahora tenemos otras opciones. Y son otras opciones que posiblemente sean más cómodas para todos. La evolución de la velocidad de Internet en los hogares es muy importante en esas cosas. Por ejemplo, yo estoy viendo la TDT sin tener antena. ¿Y cómo puede ser? En realidad no veo la TDT, ya que TDT significa televisión digital terrestre. En mi caso estaría viendo la TDI, que no es turbo diesel inyección, sino televisión digital por internet. En este caso, por ejemplo, existen plataformas gratuitas que nos pueden servir perfectamente sin necesidad para ver los canales de la TDT sin necesidad de tener una tele que tenga receptor TDT o incluso en un futuro la TDT2, que sería simplemente un cambio de protocolos, pero se necesita la actualización. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama TVFi, que es española, donde tú puedes ver todos los canales de la TDT. Creo que en realidad no son todos, creo que falta uno, creo que falta el canal de Gol, que no está en TVFi, no sé por qué. Puedes ver todos esos canales de la TDT, además puedes ver un montón de canales de noticias internacionales, tienes canales extra, que tienes canales de música y otras cosas, incluso canales de cursos de inglés en tres niveles, y después aparte tienen y eso totalmente gratis. Simplemente te vas a la página de TVFi, te descargas el programa que te lo puedes descargar en un Fire Stick, por ejemplo, de Alexa, de Amazon, perdón, que tú conectas por el HDMI a la tele, por poner un ejemplo, o en el Chromecast de Amazon, de Google,
o también en tu teléfono te puedes instalar la aplicación, o en tu móvil, en tu portátil, te lo puedes instalar prácticamente en cualquier lugar, ¿no? Y te registras. Y de manera totalmente gratuita tienes alrededor, hablando así de cabeza, creo que alrededor de unos 50 canales que vendrían a ser todos los de la TDT, más un montón de canales de noticias, más canales musicales, más canales para aprender inglés, canales internacionales, etcétera. Pero es que aparte, si quieres, este mismo programa, aplicación en este caso, que te instalas en el receptor tipo en el Fire Stick o Amazon Televisión, Android Televisión, etcétera, tú te lo puedes instalar, también puedes instalar otras plataformas. Luego hablo de estas otras plataformas. Pero en este caso, tú te lo instalas y puedes ver lo mismo prácticamente que la TDT ahí. Además, totalmente gratuito, hemos dicho, ¿no? Bien, pues también existe la opción de que si pagas 3 euros y pico, no llega a 4, tienes funciones premium que en la mayoría de casos no te funcionan en tu televisión, no tienes en tu televisión, o incluso puedes instalar TVFi en tu televisión, depende del modelo que sea de tu televisión. En este caso que hablo, funciones premium son como por ejemplo poder ver los programas de los últimos días, poder grabar y volver a reproducir, etcétera, etcétera. Hay una serie de funciones premium que pagando 3 no llega a 4 euros al mes, puedes tener esas funciones. Pero si es que tienen todavía otra función más, y es que creo que, si no me equivoco, que pagando 7,99 al mes, tienes además una serie de canales, creo que son como 10 canales premium de pago. ¿Vale? No tienen permanencia, es decir, si quieres pagarlo un mes, lo pagas, lo pruebas, si no te gusta, te vuelves a la opción gratuita. Son canales como AXN, Calle 13 y bueno, canales así, ¿no? Y para mí esa opción es bastante buena. Además, después tenemos, por ejemplo, otras opciones a través de dispositivos que te puedes instalar aplicaciones, como por ejemplo podría ser, pues, Pluto TV. Pluto TV es una plataforma de televisión totalmente gratuita que en este caso no hace falta ni registrarse, solo te tienes que instalar la aplicación y empiezas a ver. En Pluto TV hay más de 100 canales donde se emiten un montón de contenido, desde vídeos de gatitos, literalmente, a un canal que emite 24 horas capítulos de Doctor Who. O también que emite 24 horas La Casa de Empeño. Otro canal que emite... Hay infinidad de opciones. Existen también otras aplicaciones que son gratuitas, previo registro, como Rakuten TV y otras opciones, pero ya son como más especializadas esas otras aplicaciones porque pues por ejemplo Rakuten TV la mayoría son series y películas coreanas traducidas al español, pero contenido ya un poquito más exquisito. Y además, también, pues luego, pues todo lo que reconocemos, Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, todas esas opciones, ¿no? ¿Cuál será el futuro? Creo que puede ser que al igual que en la radio, en este caso llegue, igual en la radio llega la DAB, pero llega ya medio muerta, por decirlo así. En este caso puede ser que llegue la TDT2 a España más bien por imperativo legal, por cumplir con las normas europeas, pero que mucha gente aproveche esa llegada y ese apagón de la TDT1, por decirlo así, para pasarse a una televisión por aplicaciones. Es decir, pues TVFi, en TVFi pues puedes ver la 1, la 2, Antena 3, 3, 5, 4, la Sexta, Mega, Neox, Factoría de Ficción, puedes ver todos los canales de la TDT, puedes ver Pluto TV, puedes ver otras cosas. Pasa que una vez más siguen llegando tarde. Incluso tienen sus propias aplicaciones las plataformas. Dejan un poco que desear, sí. Pero bueno, una vez más sigue llegando tarde el gobierno, pero eso siempre van tarde, porque
quieren tener un poquito de control sobre el futuro de la televisión, si quisieran tener un poco de control sobre el futuro de la televisión, deberían crear ellos su propia aplicación TDT, pero bueno, eso no se da y si se dará tarde. ¿Ventajas que tiene todo esto? El futuro de la televisión, en este caso, que posiblemente sea a través de aplicaciones, pues igualito que la radio que comentamos en el vídeo anterior. La ventaja básicamente es que cualquier persona que tenga los medios para emitir, en este caso a través de Internet, que por cierto esos medios son más económicos que cuando tienes que emitir a través de antena, a través de señal de televisión, eh, puede ser recibida en todo el mundo. En este caso, no sé de dónde estéis lo que me estéis viendo, pero los que me están viendo ahora a través de la señal de televisión, de Oceanews Televisión, cuando estamos grabando esto, que es el sábado 12 de febrero a las 4:41 de la tarde, me podéis estar viendo pues en Canarias, en Madrid o en Argentina. Esta eliminación de las limitaciones, que sí que después viene otras opciones, otros problemas añadidos, como por ejemplo tema de derechos de autor, de la emisión de los programas y tal. Bueno, eso es otra cosa. Pero esta eliminación, pudiendo o bien meterse el canal en una plataforma, igual como en la radio digital, hay muchas aplicaciones que te permiten escuchar radios de todo el mundo. También van a ir apareciendo muchas aplicaciones que te permitirán ver canales de televisión de todo el mundo. Y estos canales también podrán tener su propia aplicación, como por ejemplo la aplicación de Mediaset, que es Mi Tele, o la aplicación de A3 Player, que tiene sus partes y opciones de pago, tiene su parte y opciones gratuitas. Como he de decir, hay cosas que pueden mejorar, se nota de que pecan algunas cosas, por ejemplo, no entiendo por qué para ver a través de la aplicación de A3 Player, versión gratuita, la señal de Antena 3, me tengo que comer 4 anuncios o 3 anuncios antes de ver la señal de televisión, cuando al fin y al cabo en la señal de televisión me vas a meter en la publicidad lineal igualmente. Bueno, son cosas así, pero va un poquito, en este caso, a través de Internet, un poquito más retrasado, digamos, del avance de lo que sería, pero el futuro también pasa por la televisión a través de Internet, sin duda alguna. Una parte que sea lineal y otra parte que sea bajo demanda. Y esto a lo mejor os sorprende un poco, que diga, va a haber una parte lineal y otra bajo demanda, porque muchos pensarán que la tendencia es ir bajo demanda. Lo veo ahora porque quiero ahora. Pero hay una gran sorpresa. El otro día, escuchando en Oceanews Radio los viernes a las 9 de la noche, los mediatizados, que son unos expertos en todo el tema de medios de telecomunicación, estuvieron entrevistando a uno de los mandamases de Pluto TV. Es una plataforma, como hemos dicho antes, totalmente gratuita, con más de 100 canales que tú puedes ver, y tienen su parte de canales lineales y su parte bajo demanda. Pues según nos contaba esta persona, los canales lineales siguen teniendo mucha más audiencia que los bajo demanda, porque hay un sector muy importante en este caso, del espectador, que se sienta delante de la tele y es a ver qué me echan. No quieres buscar algo que ver, sino me pongo la tele para ver qué echan y hago zapping. Y entonces yo creo que van a ir en una mezcla entre, sobre todo, aplicaciones que tengan tanto su señal lineal como su señal bajo demanda, y que puedas ver el programa o bien en directo la señal lineal o después bajo demanda si no lo has podido ver. Eso es lo que creo que va en camino. Así como os dije que el tema de la radio está bastante estandarizado, es decir, si quieres tener una radio, sigues estos pasos y puedes emitir fácilmente a través de algunas plataformas o incluso
tú mismo. En el caso de la tele todavía no hay, digamos, no está tan estandarizado el método. Existen muchas opciones distintas. Existe la televisión, la IPTV o televisión por IP. Existen plataformas que, como por ejemplo, um, Twitch, plataformas como Dailymotion o plataformas como Trovo, que no usan el sistema de IPTV pero usan otros sistemas. Es decir, todo eso todavía no está todo, digamos, del todo estandarizado y a veces para emitir en varias plataformas pues tienes que emitir varias señales para cada plataforma y tal. Eso le falta un poco estandarizarse, pero el futuro sin duda de la televisión también pasa a través de Internet. Como vemos, de momento en estos dos vídeos que hemos analizado, en uno la radio y en este caso la televisión, eh, todo apunta a que vamos a ir a través de aplicaciones a escuchar la radio, a ver la televisión o incluso a escuchar la repetición del programa que querías, tanto en radio como en televisión. Ya sabéis, suscribiros, dar like y todas esas cosas si os ha gustado. Nos vemos en un par de días y ya empezaremos a determinar más concretamente qué necesitamos para poder tener tu propia emisora de radio o canal de televisión. Muchas gracias. Adiós.